buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos en una nueva edición en televisión y en radio a través de mcaradio.cl y MCA Televisión. Muchas gracias a todas y a todos los amigos por acompañarnos, por estar potenciando nuestras redes, sus redes también, con información de sabiduría, información importante que nos sirven en estos tiempos de tanta transformación. Así que si quieren seguir recomendando, compartiendo esta información, estos videos, lo pueden hacer. También pueden enviar información a mca@exhibits.cl, donde nos pueden recomendar otros invitados, preguntas también para nuestros invitados para una próxima edición. Y también estamos en Facebook, en Twitter, en distintas redes. Así que nos pueden encontrar, comentar también todo lo que se está haciendo. Acompañar al niño hacia la conquista de la conciencia de sí es un trabajo laborioso, que puede resultar más fácil si se poseen algunos conocimientos, y estos se conjugan con la voluntad de amar y la certeza de estar cultivando dones para un mundo mejor. Hoy día tenemos la alegría de tener una tremenda invitada, que fue la que escribió estas frases, que ahora va a estar en el estudio. Es todo un referente a la hora de hablar del desarrollo emocional y afectivo de los niños. Es médico cirujano, Universidad de Chile, especialista en psiquiatría infantil y juvenil, escritora, profesora y experta en neurociencia. Tiene un posgrado en neuropsicología y neuropsiquiatría infantil en Italia. Es directora de la revista Calpe y Avila, directora general del Instituto de Capacitación AGL, también del Instituto de Neurociencias aplicadas a la educación y a la salud mental del niño, INESMED. Ha sido invitada también a formar parte del Directorio de Educación 2020, es profesora de neuropsicología en varias universidades y bueno, tiene varios libros muy importantes como Esos locos bajitos, 100 preguntas sobre educación escolar, déficit atencional en niños y adolescentes, estrés en niños y adolescentes, niños con pataleta, adolescentes desafiantes, cómo manejar los problemas de conducta de sus hijos, educar las emociones, educar para la vida, terapia floral para niños de hoy y bueno, un montón de escritos y apuntes, etc. Tenemos a Amanda Céspedes, feliz de estar acá, muchas gracias. Encantada, pues Edgardo, feliz de estar acá también. Sí, muchas gracias a ti por todo lo que tú haces, es una bendición que tú estés con nosotros. Cuesta atraparme. Sí. Así que te agradecemos de verdad, es un gran honor y que partamos conversando positivos con tu programa. Maravilloso, un honor. Además me emociona mucho elegir este tema que para mí es muy grato, muy caro, ¿no? Que es la primera infancia, que es fundacional, sí. Con ello se parte la vida. Así es. ¿Cómo estás tú? Partamos por ti primero, tú que haces tantas cosas, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están todas tus actividades? Yo estoy bien, estoy entusiasmadísima con todo lo que estamos haciendo, trabajando en distintos frentes, especialmente en el área de la primera infancia. Personalmente un poquito afligida por un pariente mío que está bastante enfermo, pero ya hoy día parece que ha salido un poco de luz, las cosas andan mejor. Así es que eso me tiene contenta también. Tú naciste en una casa profesora, ¿no? Con 5 tías, ¿no? Así es, yo me crié con 5 tías y un tío. Mis tías eran profesoras, 2 de ellas eran profesoras normalistas y fue una experiencia que me marcó, ¿no? Me marcó profundamente. Yo diría que todo mi amor y mi fe y mi esperanza en la educación nace en la convicción que tenían ellas, ¿no? Ellas eran eminentemente educadoras. O sea, en tu genes está la pedagogía de ser profesora ahí. Sí, yo creo que tengo, como digo yo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, cuadernos, lápices. Y una gran ilusión de que a través de la educación es posible cambiar al mundo, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo estás viendo a propósito del mundo? ¿Cómo ves el mundo hoy día? ¿Estás bien movido? Yo lo veo con preocupación, sin duda alguna. Me parece que el mundo está convulsionado, ¿no? Sin embargo, yo soy eminentemente optimista y pienso que esto es una crisis que nos está conduciendo a algo bueno. Yo creo que de aquí va a surgir algo muy bueno, pero para que pueda de verdad surgir tenemos que tener los ojos y el alma bien alerta. Tenemos que saber por qué se están produciendo estos cambios para poder aprovecharlo y para poder tomar el camino correcto.
Pues son cambios profundos, ¿no? Son cambios muy profundos. Que no se han visto hace, Así dicen, es. más de miles de años, porque están cambiando los lenguajes en casi todas las áreas, y para qué hablar en la área de la ciencia, la educación, ¿no? Exactamente, es un cambio muy radical, que abre puertas, pero si nosotros vamos ciegos, no vamos a ver esas puertas. Ahora, tal como tú dices, es una tremenda oportunidad estar viviendo en una etapa así en la vida. Yo le digo a los profesores, ustedes son actores de un momento histórico, ustedes son actores tremendamente importantes. Lo que ustedes estén haciendo hoy día va a tener un impacto imperecedero hacia adelante. Y lo que ustedes dejen de hacer también. Y lo que ustedes hagan mal también. Por lo tanto, deben sentirse protagonistas de un momento histórico y tratar de hacer las cosas bien. De todas maneras. Amanda, estamos con Amanda Céspedes, felices, partiendo contigo. ¿Por qué son tan importantes los primeros 5 años de vida? Son importantes por varios motivos. El primero es porque son fundacionales. Es decir, en los primeros 5 años de la vida se sienta, se funda toda la existencia del ser humano hacia adelante. Lo que el niño recibe en ese periodo es indeleble. Las primeras experiencias son indelebles. Y lo otro que lo hace tan importante es porque es en ese momento, los primeros 5 años, cuando el niño va a tener la experiencia profunda de lo que es el amor. Y es el amor el motor que lo va a llevar hacia adelante, lo va a impulsar hacia adelante. Entonces, para mí, ¿por qué es tan importante trabajar por la primera infancia? Porque yo siento que en la medida que se le escamotea el amor, ese niño va a quedar privado del elemento esencial que va a ser su motor para la vida, para más adelante. Queda absolutamente marcado. Marcado, exactamente. Y lo estamos viendo, ¿no? Yo diría que la historia de Lisette, la historia del Cizarro, la historia del Byron y todos estos niños que han sido privados de amor desde muy tempranamente, estos niños de alguna manera muestran la marca indeleble que significa la carencia de amor para toda la trayectoria de vida posterior. Es un fracaso tras otro, un fracaso tras otro. Y eso es muy difícil ya en el transcurso de la vida cambiarlo, ¿no? Transformarlo. Es posible, pero requiere tal grado de esfuerzo, de convicción y al mismo tiempo de tiempo dedicado a ese niño que yo diría que muy pocas personas están dispuestas a hacerlo. Se requiere mucho tiempo, décadas, para poder reparar, para poder curar, para poder convencerlo, ¿no? Como dice Chopra, o Chopra, no sé cómo Chopra, se pronuncia, sí. Chopra dice, la falta de amor solo se puede curar con amor. Es la única manera. El dilema es que no es un gesto, no son dos, son décadas de amor, incondicional, permanente, constante. Y no todo el mundo está dispuesto a dar eso, ¿no? ¿Y por qué ha costado tanto introducir, digamos, conceptos tan básicos del amor en los líderes de la educación, en los padres, en los educadores? Yo creo porque esencialmente la gente que trabaja en educación parte de un concepto erróneo, parte de la idea de que el niño es alguien que carece de todo y que lo debe recibir de aquel que lo tiene todo. Y entonces el educador se erige como quien lo sabe todo y tiene que dárselo a este que no sabe nada. Yeah. Y ese es el error más grande, Edgardo, porque lo que nosotros debemos procurar es que las personas que van a actuar como educadores entiendan que el niño lo tiene todo, solo que ese todo está en un estado potencial. Y por lo tanto, el educador lo que tiene que hacer es conducir a ese niño a actualizar ese potencial. Y como digo yo, tiene que hacerlo de dos maneras. Una es con una intención, y esa intención va cambiando a medida que el niño va creciendo. Y lo otro es con un propósito. La intención es para el hoy, es para el corto plazo, y el propósito es para el siempre, para el largo plazo, ¿no? Si yo me pongo a mí el título de educadora de niños, yo digo, yo voy a tener que acompañar a estos niños con el propósito a largo plazo de que sean las mejores personas, las personas más sanas y más equilibradas. Y la intención va variando a medida que el niño va creciendo. Pero los educadores no entienden eso. Dicen, no, es que a este niño hay que enseñarle. Yo digo, no hay que enseñarle nada, el niño lo sabe todo. Acompáñalo a actualizar lo que ese niño ya tiene. El niño viene al mundo imbuido de una sabiduría enorme,
Por enorme. supuesto, claro. ¿no? Es lo que conversábamos antes de entrar al estudio, que de alguna Así es. forma tenemos que recordar más que aprender, ¿no? Recordar. Lo tenemos todo, solo que está dormido. Y como veías tú en el libro de Esos locos bajitos, sí. este niño decide no olvidar, para no tener que recordar. Claro, claro. Entonces él dice, yo quiero seguir sabiéndolo. Y cada cierto tiempo yo voy y consulto mi libro de la sabiduría, porque yo no quiero tener que recordar, yo quiero saber ahora. Sí, a propósito de eso, recomiendo a todas las amigas mías que nos están viendo y escuchando que ese libro, especialmente los que van a tener guaguita o tienen guaguita recién, es un libro maravilloso, porque además tú lo escribiste en el, digamos, en la cabeza del chico. Así es, claro. En el lenguaje de él, digamos, lo que siente, lo que le está pasando. Tuvimos la osadía de tomar, hacernos pasar por un niño, ¿no? Sí. A tomar la identidad de un niño. Ahora, yo digo, lo hice porque de alguna manera acompañé a mi hijo en toda su primera infancia, su niñez, y entonces de alguna manera fue como yo estaba imbuida de lo que él iba viviendo y sintiendo. Y lo fui atesorando para en algún momento ponerlo. ¿Lo fuiste escribiendo, reflejando? No, lo fui metiendo acá, en el disco duro, en el hemisferio izquierdo, pero con mucho elemento del hemisferio derecho, con mucho emocional, para en algún momento poder escribirlo. Hablando de hemisferio, ¿por qué no nos explicas bien cómo funciona el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? El hemisferio izquierdo y el derecho en el ser humano están altamente lateralizados, especializados, vale decir, es como que tuviésemos dos cerebros adentro de la cabeza, totalmente diferentes. Ahora, el izquierdo es nuestro cable a tierra, es aquel que nos conecta con la realidad, es el que nos permite un juicio objetivo de la realidad, concreto y objetivo. También abstracto, también nos permite hacer abstracciones de la realidad, pero sobre todo en conexión profunda con la realidad. En cambio, el derecho es nuestro mundo preconsciente, es nuestro mundo profundamente emocional y del cual no tenemos un registro objetivo, es la subjetividad. Entonces nosotros somos objetividad y subjetividad en una amalgama muy, muy compleja. El aspecto más creativo está en la subjetividad. En la subjetividad, en la creación es personal y por lo tanto es eminentemente subjetiva. Ahora hay ciertos sabios, entre comillas, digamos, como, no sé, Emilio Carrillo, que hoy día resuena harto con español, él plantea que en el fondo lo que nosotros tenemos que potenciar hoy día es la mente abstracta, que eso nos va abriendo y nos dando la posibilidad de abrir un poco más los ojos y ir comprendiendo lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo, yo diría que uno de los grandes males actuales es quedarnos pegados, atrapados en la experiencia inmediata, en lo concreto. Nos cuesta mucho volar más alto, ¿no? Y el vuelo de la abstracción es el que nos conecta con el cosmos, nos conecta con nuestra propia espiritualidad, nos conecta con la totalidad, ¿no? Es desde la abstracción, ¿no? Ahora, allí es interesante plantear, por ejemplo, que el niño pequeño, menor de 5 años, es una mente muy abstracta, solo que no posee los elementos abstractos que van a aparecer después de los 7 años, que son los elementos abstractos lógicos, ¿no? Pero es una mente muy, muy abstracta. Sí. Ayer escuchaba unas estadísticas que hablaban de los coeficientes intelectuales y que ha aumentado cualquier cantidad el coeficiente intelectual de los chicos respecto a chicos de 20 años atrás. Entonces, por lo tanto, también están captando mucho más de lo que se captaba antes. Y porque además tienen muchas fuentes de información. Claro, van observando mucho más de lo que nosotros podíamos observar. Nuestro mundo era muchísimo más limitado. Claro. Pero por otro lado, nos permitía activar más la imaginación. Si nosotros comparamos la imaginación de un niño actual con nuestra imaginación, la nuestra ganaba, ¿no? Éramos mucho más imaginativos. Amanda, volviendo a lo que hablamos antes de los chicos, bueno, tú estás trabajando con los educadores. ¿Por qué no nos explicas primero qué son las neurociencias y cómo aplica la neurociencia en la educación? Correcto. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que todas ellas están abocadas al conocimiento del cerebro, ya sea el cerebro humano o el cerebro de los mamíferos superiores, lo que es la neurociencia comparada. Esta neurociencia, o neurociencias, porque son varias disciplinas,
son eminentemente de laboratorio, experimentales, ¿no? Y hoy día han tenido un enorme avance gracias a los estudios de neuroimagen, ¿no? Que son técnicas que permiten ver el cerebro en vivo. Hace un siglo atrás solamente podíamos ver el cerebro post-mortem, ahora no. De este conjunto de conocimientos del cerebro a través del laboratorio, de la vía experimental, derivan las neurociencias aplicadas, que consisten en tomar este conocimiento de laboratorio y llevarlo a la vida, ¿no? Y nosotros hoy día estamos viviendo inmersos en un gran escenario de aplicación de las neurociencias, no nos damos cuenta. Hoy día en el léxico común están presentes las neurociencias cuando se habla de endorfinas, cuando se habla de gimnasia cerebral, en fin, están presentes, ¿no? Esto es aplicar. Y yo creo que, por lo menos a mí, el área que más me gusta es el área aplicada. Así como yo, el conocimiento de neurociencia que tengo en una determinada área, lo puedo llevar a la vida del niño, en la educación, de la familia, del juego, etcétera, etcétera. Veamos algunos ejemplos, cómo aplicar. Claro que por sí. ejemplo. Claro que sí. A ver, cuando uno estudia biología en el colegio o después en la universidad, le enseñan que existe un proceso a través del cual el axón de la neurona, que es la fibra más larga, se recubre de una membrana que se llama mielina y que permite acelerar la velocidad de transmisión, ¿verdad? Cuando uno estudia eso, se queda en eso, se queda en la teoría. Y hay muchos neurocientíficos que estudian las características particulares de la transmisión de la vía con mielina versus la vía sin mielina. Pero en la neurociencia aplicada esto va mucho más allá. Por ejemplo, nos damos cuenta que cuando un cerebro mieliniza, es decir, forma mielina de manera adecuada... ¿La mielina es una sustancia química? Sí. Yeah. Incrementa 1000 veces la velocidad de transmisión y por lo tanto ese cerebro, mientras más mielina tiene, es más eficiente en el procesamiento de la información. Por lo tanto, la mielina pudiéramos decir que representa biológicamente la inteligencia, porque la inteligencia es eficiencia, velocidad y precisión del pensamiento. Ahora, ¿qué es la mielina? La mielina es una sustancia formada por proteínas y por grasas. Yeah. ¿De qué depende su formación? Depende esencialmente de 3 elementos. Uno es los genes. Hay genes que tienen información de que se forme esa mielina muy rápidamente y muy tempranamente en la vida de un niño. Y también hay genes que determinan que esta mielina se forme muy defectuosamente. Lo segundo es la alimentación. Y lo tercero es la actividad física. Desde eso entonces deriva un conocimiento aplicado que es espléndido. Por ejemplo, la importancia de la alimentación los primeros 7 años de la vida. ¿Por qué? Porque el 80% de la mielina se forma antes de cumplir 8 años. Wow. O sea, antes de que el niño esté en primero básico ya se ha formado gran parte de su mielina. La alimentación es clave, por lo tanto, en la primera infancia, ¿no? La alimentación rica en proteínas y rica en grasas. Es muy especialmente las grasas llamadas poliinsaturadas, las grasas omega 3. Y también una parte de grasa animal, ¿no? La grasa de la leche entera, por ejemplo. Pero también está el movimiento. Entonces yo digo siempre, si nosotros queremos tener niños más inteligentes, que es lo que siempre desea el sistema escolar, ¿verdad? Que les vaya muy bien en lo pedagógico, que tengan buenos resultados, permitamos que un niño menor de 7 años se mueva el 75% del tiempo que está despierto. O sea, un niño, desde que despierta hasta que se duerme, el 75% de su tiempo debe estar moviéndose. Pero ¿qué tipo de movimiento? Porque lo podríamos poner, no sé, a hacer elíptica, ¿no? Claro. El juego. ¿Pero qué tipo de juego? El juego al aire libre. Ese. O sea, yo les digo siempre a los profesores, nosotros estamos donde estamos gracias a que estuvimos miles de años moviéndonos. Trepábamos árboles, bajábamos hondonadas, ¿verdad? Sí, corríamos detrás de una gacela. Antes de que se nos ocurriera crear armas, las atrapábamos a mano desnuda. Claro. Es decir, éramos muy hábiles en lo motor. Y eso nos hizo muy inteligentes. Eso se iba bloqueando. Exactamente. Entonces yo digo, el conocimiento de la neurociencia teórica llega hasta que tú sabes que se forma mielina en el axón. Pero el conocimiento aplicado va mucho más allá. Nos hace hacernos responsables de la alimentación de los niños.
¿qué se le está dando a los niños en los jardines infantiles? ¿Se les da alimentación de buena calidad? ¿Verdad? Ese es un tremendo tema. Políticas públicas que cautelen una alimentación óptima para los niños pequeños, sobre todo en sectores de gran vulnerabilidad. Y lo otro es, ojo con esta tendencia tan peligrosa a la escolarización prematura del niño pequeño, ¿no? Que significa que queremos que aprenda matemáticas, que aprenda a leer, que aprenda a sumar, a restar, y lo tenemos de cabeza sobre una mesita haciendo cartillas de fonemas, de grafemas a los 4 años de edad. A los 4 años de edad ese niño va a estar moviéndose. Eso salía en tu libro ahí, reclamando al niño. Reclamando ya me están exigiendo y limitando. Claro, que él se sentía tan diferente a sus hermanos porque veía que sus hermanos estaban todo el día la cabeza sobre los libros y él decía, yo en cambio soy libre. Y de repente cumple 5 años y dice, ya estoy con los textos, ya tengo que hacer tareas, ya se me acabó la es decir, si tenemos déficit de mielina ya adultos, no tenemos nada más que hacer ahí. Es muy difícil compensarla, porque esto se forma en un plazo, ¿no? Esto es lo que se llama las ventanas de oportunidades. Y la máxima ventana de oportunidades es los primeros 5 años de la vida. Y esto se ha descubierto en este último tiempo, ¿no? En el tiempo del doctor Monkeberg, cuando inició todo eso, no se sabía esa información. Pero se intuía, ¿no? Estas mentes, ¿no? Adelantadas, que tú cuando ves, ¿quiénes son estas mentes tan adelantadas? La María Montessori, no sé, Brunner, John Dewey, en fin, eran mentes intuitivas, altamente intuitivas, capaces de grandes niveles de abstracción en los cuales relacionaban las cosas. Sin saber nada, podían saberlo todo. Y a los papás o mamás que nos están viendo en este minuto, ¿qué le podrías decir entonces sobre la alimentación, por ejemplo, que tienen niñitos chiquititos y que de repente yo he visto que les dan hasta Coca-Cola de repente? Bueno, yo les diría, lo principal para una mamá que quiere que su hijo sea inteligente es identificar los grandes enemigos del desarrollo cerebral, de la mielina, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esos grandes enemigos? El sedentarismo y por lo tanto, ojo con las pantallas pequeñas, las tablets y los teléfonos celulares a los 2 años, 3 años, para allá, vayas a jugar a un rincón. Y luego la comida chatarra, ¿no? La muy mala alimentación. A mí me ha pasado, Edgardo, que yo detengo en la calle a una mamá que va con su bebé en el cochecito y el bebé va tomando Coca-Cola en la mamadera y va con una bolsita de papas fritas. Entonces yo la detengo y le digo, mamita, no hagas esto, porque si tú quieres que a tu hijo le vaya bien en la escuela, que aprenda, que sea inteligente emocional, quítale estos alimentos. Estos no son alimentos, estos son un peligro. La mayor parte de las veces me llevo un carterazo. ¿Sí? Sí, se enojan conmigo. ¿Qué te metes tú? Claro, pero más de alguna ha dicho, lo voy a pensar. Y dime, ¿esto tiene que ver también de una forma con el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, la inteligencia espiritual? Mucho. La inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la inteligencia social están todas al interior del cerebro. Ahora, el error es creer que el cerebro lo es todo, ¿no? El cerebro es un gran órgano integrador sobre el cual confluye todo. Confluye todo lo que vemos y lo que conocemos, pero sobre todo confluye aquello que no vemos y que no conocemos. Y eso también es muy importante, inclinarnos respetuosos ante el misterio de lo desconocido y pensar siempre que aquello que no nos podemos explicar probablemente tiene una explicación desde el ámbito de lo desconocido y todavía no lo podemos explicar. Bueno, hoy día también se habla de la inteligencia del corazón. El corazón también tiene su propia inteligencia. ¿Cómo se va integrando eso también en el trabajo con los chicos, la relación del corazón con el cerebro, con la razón? El hemisferio derecho es nuestro gran cerebro emocional. Este hemisferio derecho tiene conexiones con otras partes del cerebro, pero sobre todo tiene grandes conexiones con el corazón, ¿no? El corazón es como un cerebro también, tiene neuronas
y manda fibras hacia el cerebro derecho. Y el corazón es el primero que evalúa una situación. Luego manda esa información al cerebro derecho. Y el último en enterarse es el izquierdo. El dilema es que muchas veces las decisiones las toma el izquierdo, ¿no? Y ignorando las decisiones que a lo mejor ya tomó el derecho y que tomó el corazón. Yo le digo siempre a los profesores, cuando tú desees reprender a un niño, tu deseo de reprenderlo está aquí, en el izquierdo. Pero antes de eso, algo le ha pasado a tu hemisferio derecho y algo le ha pasado a tu corazón. ¿A quiénes tienes que escuchar? A este y a este. No escuches al izquierdo. O sea, la emoción, digamos, se impacta desde una información que está en el cerebro, con información que llegó con algún problema, con alguna situación, eso lo impacta emocionalmente, ¿no? Exactamente, claro. Pero quien siempre dice la verdad es el corazón. Y el cerebro se demora 30 segundos, o más bien dicho, tiene un periodo para escuchar al corazón de 30 segundos. Si tú eres capaz de escucharlo en esos 30 segundos, vas a actuar bien. Pero vas a actuar bien movido desde el corazón y no desde la razón. La razón generalmente se equivoca, porque es prejuiciosa, porque tiene una cantidad de información errónea, ¿no? Que por ejemplo, lo típico, que dice, no, este niñito me quiere manipular. Entonces les digo, eso es acá, esto está acá, pero no lo escuches, porque esto que está acá no es verdad. En cambio, tu corazón te dice, observa, ¿por qué este niño está actuando así? Y vas a descubrir la verdad. ¿Y cómo tiene que escuchar el corazón? Parando, observando. Como el corazón le habla al derecho, hay un lenguaje del hemisferio derecho que es muy preciso, que se llama intuición. El lenguaje del hemisferio derecho es la intuición y es el embajador del corazón. Exactamente. Es decir, el corazón es mudo, tiene otro código, pero tiene un embajador y este embajador es desde acá y es la intuición. La intuición jamás se equivoca. Hay que confiar en la intuición. Hay que confiar en la intuición, claro que sí. Es como un ejercicio también, empezar a sentir cuándo es la intuición y confiar. Así es. El gran enemigo de la intuición es el ruido. ¿No? Y nosotros estamos inmersos en una sociedad ruidosa. Estamos llenos de ruido, un ruido caótico. ¿No? Y este ruido caótico proviene de información externa, de ruido real, sonoro, pero también hay otro tipo de ruido, que es ruido visual, ruido espacial, ruido por todos los órganos de los sentidos, ¿no? Es una información perceptiva, sensorial, caótica, que nos aturde y que nos impide escuchar. Cuando nosotros logramos hacer silencio en nuestro interior, entonces escuchamos perfecta la voz de la intuición. Es clarita, ¿no? Pero hay que saber hacer silencio. Ahí también el chico del libro reclamaba por la cantidad de ruidos que tenía. Justamente. Estaba ya medio sordo ya con tantos estímulos externos. Así es. La música, etcétera, etcétera. Claro. Y otros tipos de ruido, la mamá que llega y lo único que hace es hablar. Es el colmo que no han hecho las tareas, pero ¿hasta cuándo? Pero ya, partiste a hacer tal cosa, y mira tu uniforme, y mira tus zapatos. Y los niños dicen, ¿hasta cuándo? ¿No? Lo único que hace es hablar. Queremos silencio. Amanda, estamos con Amanda Céspedes, aquí Conversando en Positivo, contento de tenerte acá. Amanda, hoy día han habido ciertos debates respecto a la relación de impactos emocionales, salud. De hecho, hubo una situación en un canal de televisión. ¿Cuál es tu visión? Porque también se habló de los chicos en ese momento que generó el debate. ¿Cómo es la relación impactos emocionales y salud, bajo tu propio estudios y experiencia? Correcto. A ver, la emoción no reside en el cerebro. La emoción reside en todo nuestro organismo. Está alojado en el cuerpo, ¿sí, no? Justamente, cada célula es un receptor emocional. Por lo tanto, las situaciones externas que nos impactan van a tener una repercusión en cada órgano emocional nuestro, que es cada célula. Y cada célula va a responder. Y cada persona tiene lo que pudiéramos llamar su talón de Aquiles, que vendría a ser como un grupito celular que es más vulnerable al impacto de una situación externa. Es decir, va a responder emocionalmente de manera más, pudiéramos decir, más crítica, más sensible. Por lo tanto, las situaciones, los impactos emocionales
afectan la salud, indudablemente. Y este afectar la salud tiene que ver con dos vías. Una vía química, que es la vía de la liberación de cortisol y de adrenalina, que es muy dañina para la célula, ¿no? Y la otra es la vía energética, el bloqueo de la energía. Y por eso hoy día yo estoy tan contenta de que por fin la comunidad médica esté escuchando, con cierta dificultad todavía, la voz de las medicinas complementarias, sí, ¿no? Porque muchas de las medicinas complementarias trabajan desde la energía y han mostrado el poder de un bloqueo de la energía en cierto punto del organismo como origen de la enfermedad. Claro, se está abriendo lo que tú mismo estás planteando, el concepto mismo de energía. Así es. Que existe, que tenemos, somos energéticos. Claro, cuesta tanto aceptarlo. Yo me doy cuenta, mis colegas, sobre todo los psiquiatras, se resisten, ¿no? Que se resisten. Yo les digo, pero si ustedes son energía, ¿no? Es como que, no sé, negáramos la existencia de la célula. Somos energía. Entonces, una de las claves, por lo que tú estás planteando, es que uno tiene que soltar ese impacto emocional. Porque en un momento dado, si sigue ahí reprimido, es el que después gatilla en algún órgano, ¿no? Justamente. Lo primero es reconocerlo. Lo segundo es elaborarlo. Lo tercero es soltarlo. Y el soltar el conflicto muchas veces pasa por el perdón. El entender que aquel que me hizo daño, aquel que generó la situación conflictiva, no estaba en sus cabales, por así decir. No lo hizo a propósito. Desde la perversidad, como tiende la gente a pensar, sino que hubo condicionantes que llevaron a esta persona a actuar de esta manera. Claro. O sea, ahí tiene que haber un nivel de comprensión un poquito más elevado, como tú lo estás planteando, respecto a que somos una unidad, somos todos parte, digamos, de lo mismo, y que no hay algo a propósito. O sea, y simplemente no hacer juicio, no culpar, perdonar. Que es muy difícil, ¿no? Tiene que ver con esto que decíamos, en la medida que yo estoy más atrapada en la experiencia inmediata, yo voy viendo solo lo visible. Nada más, claro. ¿No es cierto? Pero si yo soy capaz de ir más allá, comienzo a ver lo invisible. Y me resulta mucho más fácil perdonar, entender, comprender. Sí, pues uno queda livianito inmediato. Queda muy liviano. Claro, toda la razón. Es verdad. Respecto al déficit atencional, entiendo que tú tenías también déficit atencional, ¿no? Sí, bueno, yo soy gemela, fui más pequeña que mi hermana María Esther, y probablemente mi desarrollo neurológico fue menos bueno, por así decir, ¿no? Probablemente influido a lo mejor factores nutricionales, no lo sé. Y claro, yo desde muy pequeña recuerdo haber tenido mucha dificultad para concentrarme. Mi mente siempre estaba muy dispersa, yo tenía que estar constantemente buscando para poder atinar. Mi hermana era, en cambio, muy, muy concentrada. ¿Ese es el principal problema que surge en el déficit atencional? No. Eso también, que es importante que me lo preguntes, porque se tiende a quedarse atrapado en el concepto, ¿no? Claro. Déficit atencional. Entonces la mamá dice, pero ¿cómo puede decir la profesora que mi hijo no se concentra si pasa 3 horas viendo televisión o pasa 3 horas jugando videojuegos? Lo que pasa es que el déficit atencional alude a un conjunto de por lo menos 6 o 7 funciones cerebrales que están en déficit, que puede estar en déficit porque la mielinización en ese niño es muy tardía en esos sectores, porque la conectividad neuronal es más tardía, en fin, hay varias explicaciones. Y de estas funciones, por ejemplo, una muy importante es la capacidad que tiene el niño de organizar su mente. Cualquier pregunta que uno le hace a un niño obliga a que ese niño organice su mente, deje afuera todo lo que no tiene que ver con el tema y se concentre en lo que es verdaderamente importante. Eso es déficit atencional. La dificultad que tiene el niño para planificar los tiempos también, ¿no? Un niño llega y dice, mamá, ¿puedo jugar? Ya, pero juegue un ratito. Y ese ratito puede ser 2 horas. La mamá le dice, pero yo te dije un ratito. Sí, he jugado un ratito. No tiene la dimensión del tiempo, no puede planificar. Luego está el foco atencional, ¿no? Que tiene que ser un foco más o menos sostenido. Porque hay gente que tiene muy buen foco atencional. Tú entras al aeropuerto y ves que una persona dice, a ver, ¿en qué puerta tengo que embarcarme? A tal. Y listo. Perfecto su foco, pero fue un foco muy fugaz. Pero ¿cómo será el foco atencional de esa persona en algo que es más sostenido en el tiempo, ¿no? Y luego tenemos la memoria, el uso de la memoria, que es clave. Cómo el niño va reteniendo información
en lo que se llama memoria de trabajo, que vendría a ser como el escritorio del computador. Aquí yo pongo todas mis carpetitas y trabajo sobre ellas. Luego está la flexibilidad, el ser capaz de buscar alternativas de solución. Es decir, el déficit atencional es muy complejo y hay muchos subgrupos, ¿no? Hay niños que tienen más dificultades de organización, hay otros que tienen más dificultades de foco atencional, otros tienen más dificultades de memoria. O sea, es difícil determinar herramientas también normativas. Normativas porque No, claro, tiene que ser cada niño. Cada niño. Lo que sirve para un niño con déficit atencional es probable que no sirva para el otro. Ahora hay doctores que hablan que como que está sobrediagnosticado también muchas veces el déficit atencional y que hay que dejarle a los niños un poco que fluyan. Sí, no. ¿Ya? A ver, el sobrediagnóstico tiene que ver con el criterio diagnóstico que se emplea. Un criterio diagnóstico como el que se emplea en Chile, que viene de Estados Unidos, ¿no? de un manual diagnóstico que se llama DSM y que categoriza síntomas. Entonces se dice síntomas de falta de atención, síntomas de inquietud, síntomas de impulsividad. Y el médico hace check, ¿no? Y dice déficit atencional. Pero eso es un error garrafal, porque un niño puede ser inquieto porque está muy ansioso. Un niño puede ser inquieto porque está siendo abusado en su casa. Un niño puede ser impulsivo porque está deprimido, ¿no? O un niño puede tener una falla atencional porque se duerme todas las veces de madrugada haciendo WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces, el error está allí, en que tendemos a privilegiar siempre la prisa. O sea, si yo puedo ver 4 pacientes por hora, yo voy a hacer check y voy a tener los diagnósticos. Como las pruebas casi ya en el colegio, en la universidad. Justamente, claro. De elecciones. Que de elección múltiple, ¿verdad? Porque yo con eso entonces la meto en una máquina y la máquina me corrige la prueba. Pero eso no es la vida. La vida es calma. Yo, Edgardo, cada vez estoy más convencida que la vida es slow life, ¿no? La vida lenta, de observación, de sacar conclusiones después de mucho tiempo, no apresurarse. Simple, sencilla. Y sencilla. Claro. ¿Y qué pasa con los otros síndromes Asperger y otros que están apareciendo? Ha habido un incremento enorme de trastorno Asperger y algunos cuadros que están relacionados, que no llegan a ser totalmente Asperger, pero que tienen muchas características. Pensamos que la causa puede estar en la contaminación ambiental, ¿no? Hay neurotóxicos que se llaman, que están presentes en el ambiente y que pueden actuar durante el último trimestre del embarazo, que es cuando el cerebro acaba organizándose mejor, ¿no? Y entonces pueden alterar muy sutilmente esta organización cerebral prenatal. Y sobre todo se va a afectar esas áreas del cerebro que se desarrollan antes de nacer. ¿Y cuáles son? El hemisferio derecho, especialmente ciertas áreas del hemisferio derecho. Y por eso estamos viendo un incremento exponencial de niños que tienen fallas en las habilidades sociales, ¿no? Que es lo que definiría una característica Asperger, por así decir. O sea, pensamos que está relacionado con neurotoxinas. Ahora no sé cuál es tu opinión. Nosotros hemos entrevistado, ha estado también en MCA Festival que vamos a realizar en septiembre, Matías de Stefan, no sé si has escuchado de él. Lo he escuchado, sí, este chico que... Ese chico, claro. ¿No? Y él planteaba que a la Tierra están llegando muchos seres espirituales de alguna otra forma que ya vienen con mucha información, entonces cuando aterrizan en el planeta Tierra se encuentran que la cosa está un poquito alterada. Y donde hay mucha información, los meten al colegio, etcétera, y ahí es donde empiezan a generarse un caos de ellos porque se desorientan. Puede ser también, ¿no? Es posible, como se dice en italiano, se non è vero, è ben trovato, ¿no? Claro que sí. A mí me encanta esta teoría de que no estamos solos. Y me encanta esta teoría que plantea que cada cierto tiempo nos visitan
¿no? Se camuflan, se quedan entre nosotros. Exactamente. Pero tienen mentes diferentes y al tener mentes diferentes procesan el mundo en formatos diferentes y probablemente se ven muy perturbados por nuestro mundo. No cabe la menor duda. De hecho, él dice que hoy día, como están pasando tantas cosas en este planeta, que no pasaban hace mucho tiempo, hay muchos seres espirituales que quieren venir, que hay colas casi para venir al planeta Tierra por el desarrollo de experiencias que se puede hacer. Porque en realidad este es un planeta como de tercera dimensión donde es muy expansivo la cantidad de experiencias que uno puede tener, emocionales, de todo tipo. Entonces él plantea que muchos quieren venir justamente a vivir las experiencias. Interesante, ahí me lo puedo imaginar, esa cola de seres, ¿no? Iluminados, evolucionados, con ganas de venir a vivir aquí un día de colegio. Ahora, a lo menos nosotros es difícil que seamos solamente seres físicos, ¿no? No lo somos. No lo somos. No lo somos, no, somos mucho más que más. seres físicos. Lo físico es lo vehículo, mínimo, ¿no? El vehículo es lo vehículo, mínimo. ¿no? Somos mucho más que lo físico. Ahora, volviéndonos a los educadores, ¿cómo estás trabajando? Para los educadores que nos están viendo, ¿qué deberían ellos empezar a hacer para poder trabajar más con los chicos y con los estudiantes ya adolescentes? Para poder motivarlos, para poder llevarlos a un camino más de desarrollo de la conciencia que solamente de acumular información. A ver, yo soy absoluta y completamente hincha de los profesores, ¿no? Creo que en Chile están muy vilipendiados, se les culpa de todo, y la verdad es que lo que yo he conocido, y he conocido más de 10.000 profesores en Chile, la inmensa mayoría de ellos quiere hacer las cosas bien y se siente muy amarrado, se siente muy amordazado. Y yo diría que todos aquellos que quieren hacer las cosas bien tienen un denominador común. Se resisten a que la educación del niño termine siendo solamente reducida a lo cognitivo, a lo intelectual. Y se dan cuenta de que la educación del niño tiene que ser algo muchísimo más integral. Y quieren herramientas, preguntan, están haciendo experiencias preciosas. Yo les digo, escriban estas experiencias, publíquenlas porque son muy lindas. Y también se dan cuenta que lo cognitivo es secundario, que cuando trabajamos lo emocional y lo espiritual, lo cognitivo florece solo, ¿no? O sea, están muy en contra de tanta programa y de tanta reglamento que les exige rendimientos académicos. Y los mandan a taller y cosas para acumular más información. Más y más en lo académico, y ellos en cambio quieren otra cosa, quieren entender al niño, entender cuál es su misión como educadores, ¿no? O sea, eso les gusta mucho y yo siento que merece el profesor chileno una oportunidad, porque la están pidiendo, quieren hacer las cosas. Y esa es la gran tarea que estás haciendo tú también, en colegios, en todo, transmitiendo justamente esta información. Es el granito de arena que tratamos de aportarles y que les da mucha serenidad, porque muchos dicen, es lo que yo estoy haciendo. Aunque sea incomprendido por mi director, es lo que yo estoy haciendo. Y yo le digo, sigue adelante. Es un llamado a los directores también de colegios que los dejen fluir un poco más a los educadores, a los profesores, ¿no? Sin duda alguna, y que dejen de creer que el futuro de un país está en el desarrollo intelectual de sus niños. No, el desarrollo intelectual no va a comandar la salud integral de un país. ¿No? Es el desarrollo emocional y espiritual. Y sobre todo, Edgardo, yo creo, en este siglo es el desarrollo espiritual. Sin duda, porque estamos en un momento de cambio, como partimos conversando. Sí. Y desde esa encrucijada del cambio, la única posibilidad de que este cambio nos lleve a algo bueno es desde la espiritualidad. ¿Qué es para ti el desarrollo de la espiritualidad? Para mí es hacer conciencia de que la vida es algo sagrado, de que la vida es una unidad mucho más amplia de lo que creemos, que nosotros estamos conectados, interconectados con todo lo que nos rodea, comenzando por nuestro planeta, y por lo tanto el amor al planeta, desde mi punto de vista de la espiritualidad, es clave. Es como yo amo y respeto cada brizna de hierba porque forma parte de un todo y es parte mía también. Y luego está la certeza de un orden universal que es inteligente.
Y ahí conecta con las religiones, ¿no? En que tú de repente desde una determinada religión dices, aquí hay un creador, este concepto de la creación inteligente, que para mí es mucho más amplia, por eso yo la marco más en lo espiritual que en una religión precisa. Sí, claro. Es una sola unidad, ¿no? Una sola unidad. Si nosotros los seres humanos nomás nos dedicamos a pelearnos entre nosotros por las ideologías. Así es, y acabamos de ver los horrores que se cometen por una religión, ¿no? Bueno, ahí se vuelve un poco como esa mente dual, ¿no? Que siempre está enjuiciando. Que esto es malo, esto es bueno, entonces uno toma partido por un lado y el otro es malo. Exactamente, siempre estamos creando mundos antagónicos. Yo tengo la verdad, el otro no. Yo hago esto, el otro lo hace mal, lo hago bien. Pero la verdad es que no es así. Si uno profundiza lo que tú estás diciendo, uno debería llegar a esa conclusión. Así es. Ahora, ¿cuál es la importancia en el sentido también, porque se habla de la conciencia, con entre medio, que es como primero uno tiene que partir con uno mismo, con el conocimiento de sí mismo, y después conocer la realidad del mundo. Entonces, en ese sentido, la educación también debería partir con los profesores y todos conociéndose uno a sí mismo. Es clave. Y el desarrollo del niño desde las neurociencias lo muestra con una diafanidad maravillosa. Los primeros 5 años, el conocimiento de sí mismo tiene que ver con el conocimiento de lo emocional. El niño tiene que entender que él es un ser emocional, movido desde la emoción, y tiene que conocer sus emociones y aprender a manejarlas, ¿no? A conducirlas. Una segunda etapa que viene de los 7 a los 12 años, que es el conocimiento de sí mismo ya más objetivo, más reflexivo, ¿no? Y en ese momento introducir lo que se llama la cosmovisión, que es la visión del mundo. Si los niños pudieran tener cosmovisiones amplias e integrativas, esos niños están salvando el mundo, van a ser seres maravillosos. El dilema es que les mostramos cosmovisiones tan estrechas, tan egoístas, que estamos podándonos, ¿no? Podándolos. Les metemos en nuestro sistema de creencias y todas esas cosas. Claro. Los dejamos ahí encapsulados. Así es. Entonces un llamado a los padres también, ¿no? Sí, pues, claro que sí. Los padres, sobre todo, que se pregunten, que reflexionen, que conversen entre ellos. ¿Qué es el mundo para nosotros? ¿Qué mirada tenemos sobre el mundo? ¿Cómo podemos con nuestros hijos, por ejemplo, evaluar esto que pasó en Manchester o lo que está ocurriendo acá en Chile? ¿No? ¿Qué mirada integradora e integrativa le damos a esto? ¿O simplemente emitimos juicios, ¿verdad?, sin ningún cuidado y los chicos los van tomando? Exactamente, y asumiendo el miedo de eso. Y asumiendo el miedo. Claro, porque estamos metidos en un sistema que el sistema nos mete miedo. Así es, así es. Tú le das mucha importancia también a la música, a las artes en el desarrollo, ¿no? ¿Por qué razón? Por varias razones, razones biológicas y razones más espirituales. Desde lo espiritual, yo pienso que nosotros somos mejores y transitamos hacia un camino de perfección en la medida que nuestra energía se eleve, es decir, sea de una frecuencia más elevada. Y por lo tanto, cada vez que nosotros resonamos con frecuencias elevadas, entonces vamos a entrar en una sincronía, ¿no? Y la música, sobre todo cierto tipo de música, y las artes, sobre todo cierto tipo de artes, nos elevan, ¿no? Nos producen una resonancia en un nivel de frecuencia muy elevado. Y eso para mí forma parte del desarrollo espiritual, ¿no? Cuando yo digo instalar la espiritualidad en el trabajo cotidiano de aula, yo digo, coloquemos experiencias estéticamente bellas, ¿no? Recuperemos el concepto de lo excelso que se ha perdido, ¿no? Hemos reemplazado lo excelso por lo chabacano, por el feísmo. Entonces, ¿cómo darle a un niño una experiencia excelsa? Porque eso le da una vibración muy alta. Y desde el punto de vista más biológico, la música estimula la producción de conectividad cerebral y estimula la producción de mielina, especialmente la ejecución musical, ¿no? Aquel que ejecuta música, que toca un instrumento musical en forma sistemática desde muy temprano, es un niño que está estimulando, potenciando su mielinización. Se le mueve todo. Se le mueve todo y se eleva en lo intelectual, en lo emocional, en todo. Todas sus inteligencias se colocan en un plano más elevado. Bueno, a propósito de Resonando, tú sabes que tenemos una radio que se llama mcaradio.cl
y nuestro llamado es resonando con el alma. Mira, te fijas Porque la tiene, resonancia. tiene pura música de conexión claro. con contenido, Ajá, justamente. claro. Así que también los invitamos a msradio.cl y que capaz que nos van a escuchar ahí también. El concepto de resonancia es muy lindo, es muy ¿no? lindo, es muy hermoso. Yo lo analizo, por ejemplo, desde el punto de vista de un instrumento, ¿no? La caja de resonancia, pero no solo la caja, porque la caja sin alma es pura resonancia, pero no es más que eso. Claro. En cambio, el alma del instrumento, el alma del violín, es lo que verdaderamente le da la excelsitud, ¿no? al sonido. O sea, la resonancia es un concepto que deberíamos desarrollar. Sí, pues bueno, es un concepto bien profundo que es bueno transmitirlo, que en el fondo todo es vibración. Todo es vibración. Todo resuena. Así Entonces, es. para poder cambiar el ambiente que tenemos en el mundo, en nuestro país, es uno que tiene que partir cambiando la vibración. Justamente, claro. Bueno, tú sabes, conoces mi casa, yo soy muy perrera. Sí, pues. Y cuando yo llego a mi casa y salen mis perros a recibirme, yo digo, yo puedo ver la cantidad de vibraciones que traen para recibirme, ¿no? Y eso es un regalo. Ellos me están diciendo, mamá, vibra de esta misma manera, de esta misma manera. Entonces, si yo ingreso a la casa y hay alguien en casa, yo tengo que llevarle la misma vibración y abrazarlo, decir, qué rico, ¿no? Qué bueno volver a verla. O sea, es una enseñanza que ellos me dan. Sí, pues. Claro. Y eso hay que transmitir a los chicos, pues. Que en el fondo son cosas tan sencillas. O sea, por ejemplo, la importancia de pensar positivo, de no transmitir cosas negativas para otra persona porque se te devuelven. Así es. Vibrar. Así es. Yo les digo a los chicos, tienes que aprender a vivir sin el boomerang. Y entonces, a ver, busquemos en internet qué es un boomerang, quién lo utiliza, en fin, qué características tiene. O sea, cada vez que tú lanzas algo en contra de tu compañero, el boomerang va a venir contra ti y tarde o temprano vas a recibir tú también una crítica o te van a poner un apodo negativo. Cada vez que tú lanzas un boomerang contra tu hermano se va a devolver. Exactamente. Bueno, y llamado también a los papás que lo que ellos transmiten, si están discutiendo, le resuena a sus hijos. Así es. Si le dicen algo como muy dictatorial, oye, tú eres malo para esto, también se lo están decretando, ¿no? Así es, exacto. La herida que inflige el verbo ser. Eres un tonto, eres estúpido, pero eres incorregible, ¿no? Es una herida. Creadora la palabra. Claro, fuerte, claro que sí. Tú tienes otro párrafo para ir, se nos va a hacer nada el tiempo. El niño llega al mundo perfectamente programado para la felicidad. Cada uno, incluso quienes por algún azar nace con determinadas minusvalías, trae consigo una espléndida dotación biológica diseñada para conquistar dicha felicidad y vivir en armonía. Pero será la impronta ambiental, en especial durante los primeros años, la que en definitiva sella el destino de ese niño esculpiendo en aquel flamante sistema de la felicidad un guión de fortalezas o de vulnerabilidad para erguirse ante la vida y sus desafíos. ¿Cómo, ya saltando, digamos, el tema de los adolescentes es un gran problema hoy día también, ¿no? ¿Cómo, tú también tienes una frase de que el control directo sobre el adolescente es malo, es nefasto. ¿Qué se le puede transmitir a los papás sobre el tema de los adolescentes que hoy día no hacen caso, que son más amigos de sus amigos que de sus papás, que no hablan mucho? Bueno, primero saber que el adolescente es absolutamente particular, sui generis. Cada edad es sui generis, pero el adolescente lo es. Y el adolescente tiene un conjunto de características que hacen, que facilitan que los padres tengan tanto temor, ¿no? Que desconfíen del adolescente. El adolescente y la adolescente es temerario, se siente invulnerable, claro. Se siente omnisapiente. Entonces no le cree lo que le dice el papá a la mamá porque siente que él es dueño de la verdad. Es un buscador permanente, constante de sensaciones más bien límite, ¿no? Claro. Pero todo esto es parte del proceso, todo esto es un aprendizaje. Entonces, si los padres logran entender eso y saber que esto es transitorio y que la única manera de que esto pase es acompañándolo sin controlar, el adolescente llega a los 20 indemne, llega, como quien dice, a puerto sin ninguna tormenta. Pero el padre, la mamá que quiere que
tomar decisiones en esos momentos de la vida del adolescente, comete errores garrafales, ¿no? Claro, ahí tú planteas que es básico la confianza, ¿no? El desarrollar confianza desde pequeñito con el hijo, con la hija. Es. Yo recuerdo un adolescente que por primera vez iba a ir a mi consulta solo. Entonces la mamá le indica bien cómo tiene que salir. Y el niño sale de la casa, va a tomar la micro y la mamá empieza a llamarlo al celular. Ya. Pero fíjate bien, pero fíjate en el número. Pero no vayas a tomarlo equivocado. Te subiste ya. Fíjate dónde te vas a bajar. Eran 16 llamados de la mamá diciendo, pero es que yo no confío en ti, no, que tú eres muy distraído. Yo les digo, déjalo, en la autodeterminación, la capacidad de que se equivoque, porque si de verdad iba distraído y se pasó, él mismo va a enmendarlo, pero no estés ahí, ¿no? Este control. No, es que es tan distraído, déjenlo que sea distraído, ya aprenderá. Lógico. Tú también planteas una frase muy bonita que dice, muchos jóvenes ignoran que son amados por sus padres, porque estos jamás le manifiestan su amor a través de caricias y de palabras tiernas. Por el contrario, son autoritarios y severos, pues estiman que a los niños se les debe educar en el rigor. Así es. Tremendo. O sea, el amor fundamental, ¿no? Claro. El amor no daña, ¿no? No daña. La sobreprotección, la falta de confianza en el niño es muy dañina, pero el amor expresado en palabras, expresado en gestos, en que cuando llega el chico de enseñanza media a la casa, que la mamá, en vez de decirle, ¿tienes tareas? ¿Qué tienes que hacer hoy día? Le diga, qué rico que llegaste, me encanta, ¿no? O sea, esa poesía del amor, ¿no? Sí, pues, ha salido el sol, mira, se está oscureciendo y sale el sol. ¿Cómo, mamá? Es que has llegado tú, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Claro. Y eso liga corazón con corazón, ¿no? y es tan beneficioso. O sea, y que sigan los padres que lleguen del trabajo más tranquilos, no lleguen acelerados, estresados, no quieren comer, ver televisión, y a los hijos los tienen ahí medio botados, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo más desarrollo actualmente con los profesores es el tema de la atención plena al momento, ¿no? Si tú eres profesor, saliste de tu casa, llegaste al aula, ese momento que vas a vivir ese día con tus niños es el más importante de todos. Deja fuera todo lo demás. Y le digo lo mismo para los padres. Papá viene del trabajo, la mamá viene del trabajo, lo pasó mal en el metro, en fin, pero pisó el umbral de su casa y se apresta a vivir el momento más importante de su vida. Y si son 365 días, son 365 momentos importantes. Eso es lo que hoy día llaman, ¿verdad?, la atención plena. Mindfulness, claro. Mindfulness. La atención plena al momento. Vívelo como si fuera un momento extraordinariamente importante. El aquí y el ahora, ¿no? Básico, sí. Pues. Bueno, ahí también un llamado a los directores de colegio, todos, que no le den tantas tareas distintas a los profesores, porque también los distraen y no pueden hacer esa presencia plena con sus estudiantes, ¿no? Yo tengo un sueño, Edgardo, y no sé si algún día se hará realidad. A mí me encantaría poder reinstalar en Chile, en el Chile de hoy, con todos los cambios que ha tenido Chile, lo que era la educación normalista de comienzos del siglo XX, ¿no? Nosotros fuimos grandes en Chile, fuimos modelos de educación gracias a que tuvimos una educación normal maravillosa. Los profesores normalistas eran fantásticos. Sí. ¿Y qué características tenían? Nadie les decía lo que tenían que hacer. La planificación del trabajo era mínima y la libertad de ellos en el aula era máxima, ¿no? Pero estaban muy bien preparados. Ahí está la diferencia. La calidad educativa era perfecta. Por lo tanto, si yo confío en la calidad de alguien, ese alguien le doy toda la libertad, sin duda alguna, ¿no? Si yo tengo a una persona a mi cargo y esa persona, yo sé que es de alta calidad lo que hace, vamos, adelante, libertad plena, absoluta. En cambio, se actúa como si los profesores fueran todos infradotados, ¿no? Hay que decirles, camine así, haga esto, subraya acá, ponga la coma acá. Los tienen agobiados de cosas. Sí. Está la desconfianza, la paranoia hacia el profesor, que los tienen amordazados. Toda la razón. Bueno, digamos, Amanda, que tú vas a seguir desarrollando otros programas, así que los que quieren nos pueden enviar preguntas. Feliz, encantada de poder contestar preguntas. Sí, ¿no? Mándanos preguntas, la pueden mandar por Facebook, por Twitter o a mca@exhibits.cl. Lo vamos a escribir también
en los mismos... bueno, aquí va a aparecer abajo ahora en la pantalla también mca@exhibits.cl. Así que envíenos todas las preguntas que quieran y vamos a tener aquí a la doctora resolviendo, ¿no es cierto? Dando respuestas. Dentro de lo que podamos responder. Por supuesto, claro que sí. Pero es bonito eso. Amanda Céspedes responde. Suena bonito. Suena bonito. O la doctora Amanda Céspedes responde. Sí. Bueno, y les recordamos también que la doctora Amanda Céspedes va a estar en MSA Festival. Afortunadamente logramos que en esta versión esté con nosotros. Va a estar el día domingo 10, va a dar una gran conferencia sobre educación humana, muy importante, algo de lo que estamos conversando, así que están todos invitados, está toda la información en www.mcafestival.cl, donde tendremos la oportunidad de muchos relatores, pero también nuestra gran doctora que entrega mucha sabiduría. Si quieres entregar las últimas palabras a nuestros auditores, a nuestras personas que nos están viendo por la televisión, son tuyas. Bueno, simplemente decir que estamos en un momento de cambio y que este momento nos pertenece, que tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza de que todo cambio es para mejor. El cambio es crecimiento y esto es un crecimiento planetario, esto es un crecimiento cultural de la humanidad, pero tenemos que poder vislumbrar el camino, porque están ocurriendo demasiadas cosas que confunden. Sí. Entonces, si podemos estar todos alerta, cada uno en lo que hace, como mamá, como papá, como profesor, yo pienso que vamos a lograr que ese cambio sea real, ¿no? Y que nos conduzca a una mayor evolución. En el fondo es eso, una mayor evolución. Que así sea. Que así sea. Eso Muchas gracias. Ya fue, muy gentil, ha sido maravilloso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y hasta una nueva oportunidad de estar junto a ustedes. Muchas gracias.